Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy, día miércoles, en el que nos toca hablar acerca de técnicas de conducción. Lo primero que les voy a decir, como se lo digo en muchas clases, es que una clase teórica no reemplaza a una clase práctica, ¿ya? Así que los que puedan tomar, ¿cierto?, una clase práctica o un curso práctico, ¿cierto? Es muy importante también para poder estar más, perdón, estar más seguros en el tránsito y tener una conducción, ¿cierto? Mejor, ya aprender a frenar mejor, aprender a acelerar mejor, etc. Disculpen, sigo resfriado, no me quiero soltar. Ya, ya, entonces dice que en esta unidad aprenderemos, ¿cierto?, la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá utilizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar y cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia y viento, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver muchos temas, ¿ya? El día de hoy vamos a tratar también, como lo hicimos el día lunes, ¿cierto? De tratar de empezar los temas que no empezamos siempre, que no tocamos siempre, para ir variando con respecto a las semanas anteriores, ¿ya? Ya, vamos a empezar con este tema, ¿cierto? Que es un poquito más, ¿cómo decirlo? Lúdico, ¿cierto? Que tiene que ver con la conducción en grupo de motocicletas. ¿Y por qué es tan importante que nosotros hablemos de esto? Es importante porque dice que se deberá nombrar a un líder o un jefe, en definitiva, un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo, ¿ya? La palabra responsable ahí es muy importante, ¿ya? Y yo les voy a comentar, como motociclista ya llevo como 10 años activamente arriba de la moto, ya que ando, por lo menos ando todas las semanas, ¿ya? Eh, Obviamente en verano ando más todos los días, pero por lo menos ando todas las semanas en moto ya de hace al menos 10 años, ¿ya? Entonces les voy a comentar que cuando uno es, sobre todo cuando uno es novato, ¿ya? A algunos se les quita después, a otros no, nos gusta salir en grupos de motocicleta, ¿ya? Sobre todo cuando uno tiene la ilusión de tener una moto, se imagina, ¿cierto?, andando con un grupo de otros motociclistas, ¿ya? A veces, dependiendo de las experiencias de cada uno, etcétera, después con el tiempo se van pasando un poco esas ganas, pero al principio es muy recurrente, ¿ya? Por eso es que es muy importante hablar de esto aquí, ¿ya? Que se supone que están ustedes al inicio de su vida como motociclista, ¿ya? Se supone. Entonces, cuando hablamos de conducción en grupo de motocicletas, estamos hablando, ¿cierto?, de los típicos paseos, ¿cierto?, de tener un club de moto, etcétera. Pero hay grupos de motociclistas, ¿cierto?, que son responsables y grupos de motociclistas que no son muy responsables. Entonces, ojo con ello, ¿ya? Ahí, dependiendo de cómo seamos nosotros, busquemos un grupo que esté acorde, ¿cierto?, a lo que nosotros queremos, que ojalá sea mantenernos vivos, sanos y salvos y disfrutar de la moto de forma sana, ¿ya? Ojalá, ¿ya? Pero ahí cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿cierto? A lo que voy yo es que de repente nosotros somos tranquilos y por salir con un grupo que es más osado, por decirlo así, que nosotros, ¿cierto? Que son más locos, qué sé yo, terminamos teniendo un accidente nosotros, ¿ya? Y muchas veces son accidentes graves, entonces mucho ojo con eso. Entonces, conducción en grupo de motocicleta dice, se deberá nombrar a un líder o un jefe, en definitiva, un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo. Su misión
es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar. Entonces, acá el líder o jefe ya suena como algo así bien estricto, como el jefe del trabajo más o menos, ¿ya? Pero la verdad es que no es tan así. Normalmente se hacen reuniones y se llega a un acuerdo, pero sí debe haber un líder. Ese líder, ¿cierto? Nos va a guiar por la parte, ojalá, más tranquila, ¿cierto? Menos peligrosa, ¿ya? Y va a hacer las maniobras de forma que todo el grupo, ¿cierto? Pueda tener la mayor seguridad posible. Por eso es importante que ese líder que elijamos, el líder del grupo, ¿cierto? Sea una persona, ojalá, que tenga experiencia, ¿ya? Experiencia con la moto, eh, para que nos pueda guiar de mejor forma, ¿ya? Si tenemos un grupo con puros motociclistas nuevos, es un poco más difícil que podamos entender de forma más rápida, ¿cierto? Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, ¿ya? Porque al principio todos nos creemos expertos, ¿ya? Pero aquí en el tema de las motos, en el tema de conducción, hay otras cosas que es necesario estudiarlas, como lo que estamos nosotros haciendo ahora. Es necesario estudiarlas, es necesario aprender, ¿cierto? A veces del que sabe más, ¿cierto? Y es necesario también que podamos ser nosotros corregidos y que nosotros podamos corregir al resto, ¿ya? Entonces dice que el líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad de la motocicleta más lenta, ¿ya? Es decir, si salimos en grupo, vamos 10, volvemos 10. Ya no podemos dejar a uno en el camino ahí porque la moto del compañero es más lenta, a eso se refiere. En lo que respecta a la carga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía y siempre debe recargar todo el grupo en cada parada. El objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo. Dentro de las responsabilidades del líder está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. La persona que elija para ir al final del grupo también desempeña un papel importante, ya que será, ya que serán los ojos del líder a sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda. Ya, entonces aquí tenemos dos figuras importantes en el grupo, en el equipo de motociclistas. ¿Ya? Eh, Primero, que tenemos que tener a alguien que haga de líder. Y segundo, que tenemos que tener a alguien, ¿cierto? A alguien que sea de segundo líder, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es mi recomendación también para las personas que quieran ser líderes, ¿cierto? Ojalá que tengan una moto que sea confiable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa forma van a poder prestar asistencia a las demás motos y no van a ser ellos los que van a andar quedando en pana, por decirlo así, ¿ya? Entonces, importante, desde mi punto de vista por lo menos, que sobre todo la gente que está en las organizaciones de los grupos, que son líderes, que son segundos líderes, etcétera, que van al principio y que van al final, ojalá tengan motos lo más confiables posible. No significa que sea la moto más cara, ni la más rápida, ni la más, ni la más cara, ¿ya? Ni la más nueva. Simplemente que sean motos confiables y idealmente ágiles, ¿ya? ¿Para qué? Para que en caso de necesitar pedir ayuda, lo podamos hacer de la forma más ágil, más expedita posible, ¿ya? Después nos habla de cómo circular en grupo. Dice, una vez que el grupo está en movimiento, en ciudad el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta semáforos y retenciones para que el grupo no quede dividido. En carretera debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular.
está prohibido circular en paralelo, ya que no podrá efectuar alguna maniobra de emergencia si es necesario. Es decir, aquí tengo una calle, ¿cierto? Imagínense que toda la pantalla es el ancho de la calle. Tengo dos motos. Las motos no pueden ir así, ¿ya? Las motos necesariamente tienen que ir así. ¿Por qué? Porque así esta moto puede acelerar, ¿cierto? Esta moto puede frenar y esta moto puede moverse para acá y esta moto puede moverse para allá. Entonces, encontramos en la forma de zigzag la forma más eficiente para poder circular. Fíjense que estamos hablando de que las motos van así, ¿ya? No van así muy, muy lejos, no, van relativamente juntas, pero una por este lado de la calle y la otra por este lado para poder hacer esto, y para poder hacer esto y esto respectivamente, ¿ya? Entonces es importante, ¿cierto?, entender eso. Es importante que se respete eso, ¿ya? Porque si yo vamos así y vamos juntos, este frena, pum, choque, ¿ya? Y si vamos así, vamos juntos y yo me desvío para acá, pum, choque. Y problemas, ¿ya? Entonces está prohibido circular en paralelo ya que no podrá efectuar alguna maniobra de emergencia si es necesaria. El líder también debe comunicar a todos los integrantes del grupo las distancias entre motocicletas y la forma de circular. La forma más segura de circular es de forma alterna, ¿ya? Uno por la derecha y otro detrás por la izquierda. Y así sucesivamente, que es lo mismo que yo les estaba explicando recién, ¿ya? De esta forma, se dispone de más espacio para realizar maniobras, sin peligro de tropezar con otra moto que fuera en paralelo. El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos. Si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad, obviamente para no perderlo. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. No solo el líder, todos deben señalar, ¿ya? Todos deben avisar. De hecho, en los grupos de moto se veía, no sé si todavía lo hacen, porque yo hace tiempo que no salgo con grupos, pero por ejemplo, cuando hay un bache en el camino, uno estiraba la pierna del lado donde está el bache. Ya, por ejemplo, había un bache a la izquierda, uno sacaba la pierna del lado izquierdo, sí, y apuntaba al piso. ¿Para qué? Para que los que vienen más atrás se pudieran enterar de que ahí había un bache, que había un hoyo, qué sé yo, ya una rejilla, algo que pudiera ser peligroso para el resto. Entonces, desde ese punto de vista, lo ideal, ¿cierto?, es que nos cuidemos todos, ¿cierto?, en el grupo. Ya que nos cuidemos, que tratemos de cuidar también al compañero que viene más atrás, ¿ya? Cualquier duda, consulta, sugerencia, comentario, historia que quiera contar, póngale nomás a través de la sección de preguntas, ¿ya? Le voy a mandar un saludo a Marbella Sánchez, que está conectada el día de hoy haciendo el aguante conmigo en la grabación de la clase, ¿ya? Le mando un abrazo bien grande. Ya, ahora vamos a hablar también de conducción en grupo, pero vamos a tocar el tema del adelantamiento. Dice, el líder debe programar los adelantamientos para que en la medida de lo posible todos puedan hacerlo sin que queden otros autos o camiones intercalados en el grupo. Cuando se haga cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal perdón, cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera, ¿cierto?, de montaña, se debe adelantar ordenadamente respetando siempre la posición de los compañeros en el grupo y tratando de mantener las distancias para evitar sorpresas desagradables, ¿ya? En estricto rigor o de forma más sencilla, ¿podemos adelantar cuando vamos en grupo? Sí, pero debemos adelantar solo al vehículo que no es del grupo. ¿Qué quiere decir eso?
que antes de adelantar vamos a llevar ciertas posiciones. Por ejemplo, va a ir uno primero, otro después, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Cuando empezamos a adelantar y cuando terminamos de adelantar, debemos conservar los mismos puestos. Es decir, no puedo adelantar a un compañero mientras estamos adelantando a otro vehículo que va en el camino. ¿Ya? Deme un segundito, por favor. Ahora sí, he vuelto. No me acuerdo de cuál de las, no me acuerdo cuál de las tallas se ríe eh, Marbella. No me acuerdo, sorry. No caché bien cuando pusiste el comentario. Ya. Entonces, dice la importancia de la mirada. ¿Ya? Tenemos claro entonces que el adelantamiento es muy normal que se tenga que hacer en grupos. ¿Por qué? Porque cuando andamos en grupo, normalmente uno busca caminos más secundarios, caminos alejados, caminos de montaña, y en esos caminos normalmente vamos a encontrar un camión que va bien lento, porque probablemente sea una cuesta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a tener que adelantar. Entonces, ¿podemos adelantar? Sí, pero ordenadamente uno tras otro, ¿ya? Y lo otro es que idealmente buscar que el líder buscase, ¿cierto? Un espacio para que ojalá todos podamos adelantar seguidamente. Si no es así, vamos a tener que adelantar primero unos hasta que sea seguro y después otros. Si bien es cierto, el líder tiene que ir atento a que ojalá para todos sea segura la maniobra. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que dejar de poner atención de forma individual, ¿ya? Si yo veo que está adelantando, ¿cierto? Todo el grupo adelante mío, pero veo que cuando yo voy a, perdón, y cuando es mi turno de adelantar, tengo que mirar, ¿cierto? Y me doy cuenta que viene un vehículo de frente, bueno, entonces ahí detengo, ¿cierto? El adelantamiento, espero que vuelva a ser seguro y continúo con la maniobra después que vuelva a ser seguro esa maniobra, ¿ya? Insisto, todo el grupo tiene que trabajar para que todos estén seguros, pero podríamos decir que la calidad empieza por casa, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo descuidar mi propia seguridad ni confiarme en que los demás, ¿cierto?, tomaron buenas decisiones y yo darle nomás. No, tengo que asegurarme yo también, ¿cierto?, que esto sea eh, ideal, que sea lo que sea, que lo haga como corresponde hacer, ¿ya? Entonces dice, la importancia de la mirada. Al circular en grupo, debe estar pendiente constantemente, ¿cierto?, de los compañeros que van delante y de los que van detrás. Por ello, debe mirar por los espejos muy frecuentemente, respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas, ¿ya? Entonces, al circular, ¿cierto?, debe estar pendiente constantemente de sus compañeros, obvio, ¿cierto? Y de los que, bueno, de los que van adelante y los que van atrás. Por ello, debe mirar por los espejos frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas. Después tenemos paradas programadas, ¿ya? Cuando uno se junta para hacer un paseo en grupo de motocicletas, normalmente al inicio hay una reunión, ¿ya? Una reunión en la cual se acuerdan, ¿cierto? Distintas cosas, dónde vamos a comer, a qué hora vamos a parar, a qué hora vamos a volver, a qué velocidad vamos a ir, ¿ya? Entonces es importante ese punto.
Por lo tanto, cuando les toque o cuando quieran salir, traten de llegar a la hora que les dicen para alcanzar esa reunión y no llegar cuando las motos ya se van yendo, ¿ya? Entonces, los integrantes del grupo deben familiarizarse con la ruta y las paradas programadas. En una reunión previa a la partida, el líder les debe comunicar esta información. Si a algún integrante del grupo le surge el imprevisto de tener que realizar una parada de emergencia, siempre debe tener a un compañero que le asista. Esta función la debe realizar normalmente el conductor que cierra el grupo, es decir, el segundo líder, ¿ya? En caso de que alguien necesitara salir de la carretera para hacer una parada no programada, un compañero debe detenerse también por si necesita ayuda, ¿ya? Después dice que, con respecto al mismo tema, dice que es peligroso que un grupo grande se detenga a un lado de la carretera. Si alguien necesita detenerse, el resto del grupo deberá continuar hasta la siguiente parada programada. ¿Ya? Ahí eso es, eh, hay que hacer un mix de lo que dice arriba y lo que dice abajo. ¿Ya? Dependiendo del lugar, ¿ya? Hay lugares donde la orilla de la carretera es muy grande y podemos detenernos tranquilamente a la orilla de la carretera, ¿cierto? Alejarnos de la calzada un poquito y parar todo. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Obviamente hay que tener cuidado después con la reintegración a la circulación, ¿ya? Ahora, si las condiciones no son óptimas, ¿cierto? Hay poco espacio, por ejemplo, poca visibilidad o quedaríamos muy cerca de la calzada, lo que debemos hacer, ¿cierto? Es que si una persona necesita parar, uno más solamente se quede y los demás siguen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si eso pasara en una autopista urbana, acá en Santiago, sabemos que en muchas partes de la autopista no hay espacio para que nos podamos estacionar al lado o no hay berma, ¿ya? O las bermas son muy pequeñas. Entonces, en ese caso, no vamos a parar 10 motos a la orilla de la carretera o 20 motos, ¿cierto? En ese caso, para el que tiene que parar, por fuerza mayor, y para alguien que lo acompañe o que lo asista para ver qué pasó y de qué forma lo puede ayudar, ¿ya? Colocación, dice. En- cuando estaba, o sea, no hace tanto tiempo, aquí yo leía colación y me pasaba siempre. Seguía leyendo, ya pasaba acá y acá decía colación. Y después empezaba a leer otra cuestión, nada que ver. Y no es colación, pues, colocación, ¿ya? Así que, colocación. El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos. ¿Vigilarlos para retarlos? No, vigilarlos para corregirlos, ayudarlos y enseñarles, ¿ya? Si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Si tuviera que hacerlo inesperadamente en un cruce o intersección sin tiempo para que todo el grupo gire con seguridad, debe seguir hasta que encuentre una intersección en la que todo el grupo pueda hacerlo. Súper importante también esa parte. Si el líder, si en algún momento me toca ser el líder, ¿cierto? O me toca ir delante del grupo y tenía que doblar en cierta parte y no señalicé, eh, tengo que seguir, ¿cierto? Hasta hacerlo con la mayor seguridad posible. O, por ejemplo, cuando veo un semáforo en rojo, tengo que regular, ¿cierto? La velocidad del grupo, o sea, más fácil un semáforo en verde, por ejemplo. Pero sé que va a cambiar rápidamente a rojo, tengo que tratar de regular la velocidad del grupo para que ojalá me dé rojo. De esa forma, cuando yo llego a la esquina, todo mi grupo puede terminar de llegar o acercarse a mí, ¿ya? Y cuando me den verde de nuevo, voy a tener todo el tiempo el verde disponible para que todo mi grupo pase en el mismo semáforo. Cosas como esas son las que tiene que ir viendo el líder, ¿ya? Lo mismo si quiero doblar, ¿cierto? O si quiero cambiar de pista, tengo que hacerlo con la máxima seguridad. Si no está la seguridad para doblar en esa esquina,
Entonces sigo a la otra, doblo y después me devuelvo, pero buscando siempre ser lo más seguro posible, ¿ya? Después dice que las señales manuales que se realicen por el líder deben ser acordadas previamente y después repetidas por los demás. ¿A dónde las vamos a acordar? ¿O a dónde las vamos a informar? En la reunión al principio. Ya, estas deben ser sencillas, fáciles de aprender y debe existir el menor número posible de ellas. Las señales las pueden hacer tanto el conductor como el pasajero, siempre que sean las establecidas por el grupo. ¿Ya? Importante entonces. Debemos, ¿cierto?, hacer un, un grupo, un conjunto de señales. Por ejemplo, para cuando tengo problemas, ¿cierto? Por ejemplo, para cuando hay que parar inesperadamente. Ya, por ejemplo, a lo mejor cuando hay un bache en el camino podemos tener una señal, no sé. Va a depender de cada grupo, ¿ya? Pero yo les comento la señal que más vi yo en mi tiempo de andar con grupos de motocicleta. Y era que cuando tenía que parar el líder, así como en una parte que no habíamos acordado, levantábamos la mano, bueno, el líder levantaba la mano y cerraba el puño, ¿ya? O el que fuera adelante. Eso, si ustedes lo ven en las películas de guerra, ¿cierto? Cuando van los soldados así en una invasión y van calladitos a sorprender al enemigo, le hacen y todos se quedan quietos, ¿cierto? Ya, es lo mismo, ya, es la misma lógica, ¿ya? Y de hecho es la misma señal. Esto es detenerse, ¿ya? Cuando yo hago esto, todos los demás entienden y todos los demás van copiando la señal para atrás, ¿ya? Moto 1, moto 2, moto 3, moto 4, moto 5. ¿Ya? ¿Vieron el efecto con la mano, no? Entonces, tienen que ser así las señales, ¿ya? No pueden ser señales que sean difíciles de entender para el resto, ¿ya? Y es importante poder acordarlas, ¿ya? Y que todos las sepan. Ahora, otra cosa importante, ¿cierto? Es que si yo voy con mochila, ¿cierto? También puedo tener señales, ¿ya? Eso está en otra parte del texto, pero vamos a aprovechar de decirlo. Si yo voy con mochila, que voy con mi polola, con mi señora, ¿cierto? O voy con mi pololo, qué sé yo, con la persona que quiera ir, ¿cierto? Eh, Esa persona en algún momento, por ejemplo, va a querer ir al baño o se va a sentir incómodo, va a querer descansar. ¿Ya? A lo mejor si me toca el codo, ¿cierto? Derecho significa que quiere ir al baño. ¿Ya? Si me toca el codo izquierdo, significa que voy muy rápido y que la persona va asustada o que quiere ir más lento. ¿Ya? Entonces, son importantes las señales en las motos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a poder escuchar, ¿ya? A no ser que tengamos unos buenos intercomunicadores, ¿ya? Y ahora vamos a empezar a hablar acerca de las condiciones climáticas adversas, ¿ya? Súper importante. Dice, las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, la nieve o la presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento, ¿ya? Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede. Velocidad reducida y aceleraciones más suaves y menor brusquedad en general en la conducción. Entonces, ¿qué son las condiciones climáticas adversas? La lluvia, la nieve. Nosotros en Santiago al menos no tenemos tanta nieve, pero nos ve harta gente de regiones que a lo mejor sí podría tocarles nieve cuando van andando en la moto, ¿ya? Eh, Lluvia, nieve, presencia de hielo. ¿Cuándo se da el hielo? Obviamente cuando hay humedad y cuando hace mucho frío. Y eso sí tenemos mucho en Santiago en invierno. Mucho frío. Tanto frío que muchas veces yo dejo la moto en la casa en invierno porque hace mucho frío. ¿Ya? Yo a esta altura
Si está lloviendo, no uso la moto. Si hace mucho frío, no uso la moto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a esta altura lo que estoy buscando es disfrutar la moto. Y yo por lo menos no la disfruto con lluvia, no la disfruto con mucho frío. Ya soy más de verano, para serles sincero. Por ahí van a decirme que soy de azúcar. ¿Ya? Entonces, eh, es importante entender por qué la lluvia es peligrosa, por qué es una condición climática adversa. Para empezar, tenemos el tema del aquaplaning que estuvimos viendo en clases anteriores, ¿ya? El agua en el piso. Y segundo, tenemos que cuando llueve, la visibilidad de los conductores, tanto de nosotros como de los demás, disminuye bastante. El disminuir bastante nos puede traer consigo un accidente grave, ¿ya? Entonces, la lluvia, tengo dos factores así intrínsecos de la lluvia, que han pegado. Baja visibilidad, baja estabilidad. Y con esas dos cosas, ¿cierto? Aumentan obviamente la probabilidad de tener un accidente. Cuando tengo hielo, es muy peligroso también. ¿Y dónde voy a encontrar hielo? Normalmente en lugares donde da la sombra. Ya, por ejemplo, si voy pasando debajo de un puente en invierno, es muy probable que se haya formado hielo en la calzada. ¿Ya? Y es muy probable que si yo paso por arriba del hielo, me voy a caer. ¿Ya? Por lo tanto, cuando haya la más mínima sospecha de que pueda estar congelada la calle, que pueda haber hielo, de que haya escarcha, tengo que extremar las precauciones, ¿cierto? Reducir la velocidad, aumentar la distancia, etcétera, ¿cierto? Para eh, tratar de evitar, ¿cierto? Una caída producto del hielo. Ya, el hielo es bien peligroso, es bien resbaladizo, inclusive para los vehículos grandes, ¿ya? Ahora, ¿cómo contrarresto las condiciones climáticas, ¿cierto? Que recién hablé en aspectos súper generales y súper en lo macro, digamos, debo ser menos brusco en la conducción, ¿ya? Eso es, ser lo más suave y delicado posible para doblar, para frenar, para acelerar, etcétera, ¿ya? Si yo soy brusco, la moto no se va a poder agarrar y me voy a caer, ¿ya? Acá dice más espacio, claro que sí. Velocidad reducida, claro que sí. Frenada y aceleraciones más suaves, claro que sí. Pero todo se reduce en ser menos brusco. ¿Ya? Eso es lo más importante, ser menos brusco. Y luego me aparece algo que nos ataca todos los días, que es en la oscuridad. ¿Ya? La oscuridad es un gran enemigo para el motociclista y para cualquier conductor, automovilista, camionero, todos, ¿cierto? Tienen problemas con la oscuridad o pueden tener problemas con la oscuridad. Tanto es así que yo, por ejemplo, yo tengo, voy para los 40 años, tengo 38, y yo en la actualidad evito viajar de noche. No es que no lo haga, pero si puedo viajar de día, viajo de día. Antes viajaba de noche para todos lados para aprovechar el día donde yo llegaba, pero ahora en la actualidad prefiero perder un día y viajar de día. ¿Por qué? Porque es mucho más seguro y es mucho menos cansador. ¿Ya? Dice, la capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. ¿Ya? Entonces, importante. Para empezar, no estamos hechos para andar de noche.
Por algo vemos poco en la noche, ¿ya? En la noche deberíamos estar todos durmiendo, ¿ya? Desde mi punto de vista, por lo menos, no soy científico tampoco, ¿ya? Pero nosotros nos obligamos a andar de noche. Ponemos luces, ¿cierto? Etcétera. Pero nuestros ojos no se adaptan así a las condiciones distintas de luz, sino que quedan encandilados, es decir, que, por ejemplo, más fácil que lo que dice acá, creo yo, es que nos pongamos a pensar qué pasa cuando está de noche, ¿cierto? Estamos con luz y apagamos la luz. Nos quedamos en la habitación, pero apagamos la luz. Se dan cuenta que al principio, ¿cierto? Se ve casi nada. De hecho, yo creo que el primer instante después de que apago la luz, no veo nada, ¿ya? Pero después, a los instantes después, ¿cierto? Voy a empezar a discriminar, ¿cierto? Ciertas figuras, ciertas formas en la oscuridad. Y si yo me quedo dormido y despierto a medianoche y abro los ojos, puedo ver casi todo. ¿Por qué? Porque los ojos se van adaptando a las distintas condiciones de luz. Pero cuando me ponen mucha luz, ¿cierto? Tampoco veo nada. Por eso hay que tener cuidado en la noche con los encandilamientos, ¿ya? Dice, de igual modo, como ya hemos visto al conducir en la oscuridad, y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desee adelantar a otro vehículo. ¿Ya? Entonces, recuerden, la máxima de adelantar es que ustedes adelanten solamente cuando no venga nadie. Si viene alguien, no adelante. Sobre todo, ¿cierto? Si está de noche. Sobre todo si está lloviendo. Sobre todo si está nevando. ¿Ya? Entre más condiciones de riesgo le agreguemos a una situación, más fácil es que tengamos un problema. Entonces, mucho ojo, queridos amigos, con eso. ¿Ya? Ya. Después dice que al conducir en la oscuridad, sus probabilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores, ¿ya? La potencia y ajuste de sus luces. Por lo tanto, tus luces deben ser lo suficientemente potentes que si tú tienes el alumbrado de fábrica funcionando bien, no deberías tener problema, ¿cierto? Y además, que las luces estén ajustadas. A veces no es problema de que el foco alumbre poco, es problema de que el foco no está bien orientado, está muy arriba o está muy abajo, ¿ya? Para eso existen tutoriales, ¿cierto?, que te enseñan a regular los focos de la moto, ¿ya? Hasta dónde tiene que llegar el haz de luz, ¿ya? Hay que poner ahí una línea en la pared, ¿cierto? Poner la moto a ciertos metros y ahí uno va regulando, ¿cierto? Y permite, ¿cierto?, que tus focos, ¿cierto?, se aprovechen de la mejor forma posible, ¿ya? Entonces, ojo con la potencia y el ajuste de sus luces. Insisto, no es necesario poner xenón, LED, turbo LED o todas esas luces que alumbran muchísimo, entre comillas que alumbran muchísimo. A veces lo que más hacen es molestar, ¿ya? A veces alumbran lo mismo que la luz que trae normal la moto, pero molesta mucho más. Entonces, ojo con eso, ojo con eso también, queridos amigos. La potencia y ajuste de su luz, entonces, su capacidad visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, la lluvia, la niebla o la nieve, y además la potencia de las luces
¿cierto?, que viene en sentido contrario. Ahí está el problema de cuando a mí me encandila, ¿ya? También, me fui muy rápido con los puntos. La potencia y ajuste de su luz, ya la vimos. Su capacidad visual. Ahí les quiero decir, les quiero pedir, ¿cierto?, que sean lo más sinceros posibles consigo mismos. Cuando nosotros vamos a la municipalidad, hay personas que les dejan restricciones y que pueden manejar solo diurno. Entonces esa persona debe manejar solo diurno. ¿Por qué? Porque hay personas que ven más en la oscuridad y hay personas que ven menos en la oscuridad. Entonces, ojo con eso. Después, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, ¿ya? Si el obstáculo refleja más luz, es de colores más claro o reflectante, obviamente es más fácil que lo podamos ver, ¿ya? Después, obviamente, si es que hay lluvia, niebla o nieve, también es importante. Y después la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario, que ya lo hablamos, ¿ya? Y por último, les voy a mencionar, ¿cierto? ¿Qué pasa si nos topamos con peatones con ropa oscura, con ropa clara o con ropa reflectante? Con ropa oscura lo vamos a ver muy cerca, a unos 25 metros, es decir, que vamos a tener muy poco tiempo para poder reaccionar. Mucho ojo con eso. Esto es cuando vamos con luces bajas. Si va con ropas claras, vamos a tener un poquito más de espacio, vamos a estar a 75, vamos a tener 75, 60 metros para poder reaccionar, ¿ya? Y cuando vamos con ropa reflectante, vamos a tener 125 metros para poder reaccionar. Ahí va a ser, eh, van a haber muchas más probabilidades de que obviamente no pase nada, ¿cierto? Y luego tenemos lo mismo, pero con las luces altas, ¿ya? Con luces altas puede tener 150 con ropas oscuras, 300 metros con ropas claras y 450 metros aproximadamente con ropas reflectantes, ¿ya? Ahora, entonces, ¿por qué no ando siempre con luces altas? Bueno, porque las luces altas se pueden usar solo en zonas rurales, no en zonas urbanas, ¿ya? Para zonas urbanas solo se utilizan luces bajas. ¿Por qué? Porque si utilizáramos luces altas, estaríamos encandilando a las personas que vienen de frente. Recuerden, zonas urbanas, luces bajas. Zonas rurales, luces altas, ¿ya? ¿Cuándo tengo que bajar las luces en un encuentro con otra persona? Cuando me encuentre con cualquier persona a la cual yo la esté iluminando. Puede ser un auto que va delante mío, puede ser un auto que viene en contra mío, un auto, un camión, una moto, lo que sea. Puede ser una persona que va en bicicleta, pero ¿cuál es la excepción? Cuando sean peatones, ¿ya? Cuando sean peatones no es necesario bajar las luces, ¿ya? Eso es la clase del día de hoy, queridos amigos. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Espero que todos estén bien. Saludos, ¿cierto?, a Marbella Sánchez, que se retiró, parece. Quizás se le cayó el sistema, no lo sé. Pero si está viendo esta grabación después, si vuelve a ver la grabación, le mando un saludo a Marbella que estuvo presente en la clase de hoy. Que les vaya muy bien, cuídense mucho. Yo soy el profe Ricardo Cornejo de la clase C, acá en practicatest.cl. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.